medida de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 22 de octubre del 2020. El tema que vamos a estar comenzando hoy es la Ley Especial de Ciberdelitos. En las últimas semanas, el régimen ha propuesto 3 diferentes proyectos de ley: la Ley de Cadena Perpetua por Crímenes de Odio, la Ley de Agente Extranjero, que actualmente está aprobada y publicada en la Gaceta y de la cual estuvimos hablando en nuestro programa en días anteriores. Y de la que vamos a hablar hoy es la Ley Especial de Ciberdelito, o conocida como Ley Mordaza. Esta ley contempla diferentes factores que atentan contra la libertad de expresión, privacidad de la ciudadanía, con pena desde 2 a 6 años de cárcel. Ley que ha generado mucho debate y reacciones tanto dentro de Nicaragua como en el ámbito internacional. Esta preocupación nos llevó a tomar el tema y conversarlo. Es por esta razón que hemos invitado a 2 abogados con experiencia en la materia. Tenemos a Carla Sequeira, ella es la directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, es también defensora de derechos humanos desde hace 17 años, abogada y notaria pública y tiene un máster en Derecho Procesal. También tenemos a Juan Carlos Duarte, él es abogado, periodista y director de Radio Camuapa. Ha colaborado en estudios colectivos sobre la comunicación, marco jurídico y medios. Actualmente es representante de AMARC, Nicaragua, y es autor del libro de poesía política Versos Azules y Rimas Blancas, surgido en el contexto que vive Nicaragua desde abril del 2018. Su trabajo periodístico ha merecido varios reconocimientos, tiene diplomados superiores en producción radiofónica y periodismo cívico, y cuenta con una especialidad gerencial y liderazgo estratégico. Buenas tardes a ambos y muchas gracias por estar acá con nosotros en Contexto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. No, a ustedes por estar acá con nosotros y para conversar, como decíamos en la introducción, sobre esta ley que no está aprobada todavía está en proyecto, pero sabemos que ya está casi pronta o próxima, ¿verdad?, a aprobarse. Y para iniciar me gustaría que nos explicaran de una manera breve cómo describir y explicar la Ley Especial de Ciberdelitos. Bien, Carlita, no sé si usted, sí, por favor. Está bien. Bueno, realmente la Ley de Ciberdelitos, que es una ley que actualmente pues, está todavía en estudio, sabemos de que va en cualquier momento a ser aprobada, divulgada y publicada en la Gaceta, pero a estos momentos todavía lo que conocemos nosotros, los defensores de derechos humanos, es la iniciativa de ley. En este aspecto tenemos que estar claros de varias cosas. En primer lugar, la ley sustantiva, la norma, la Constitución Política de Nicaragua establece claramente lo que es la libertad de expresión y la libertad individual de cada una de las personas de poder expresarse libremente, sin ningún tipo de restricciones. Para explicar mejor esto, es importante de que yo les explique de que la libertad de expresión no tiene censura previa. Significa de que nosotros podemos expresarnos sin necesidad de que exista atadura o que alguien pueda limitar este derecho a la libertad de expresión. Lo que existe es justamente medidas penales si en todo caso nosotros sobrepasamos este límite de la libertad de expresión y censuramos o menoscabamos la dignidad o el honor de una persona. Para eso existe en nuestro Código Penal lo que son la injuria y calumnia o calumnia, y en todo caso, si una persona se siente amenazada de su honor, de su imagen, pues obviamente se interpone una querella por injurias y calumnias. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Quiero decir que en primer lugar, esta ley de ciberdelito es completamente innecesaria porque violenta derechos y garantías de todos y cada uno de los ciudadanos y establece normas o establece delitos que ya están sancionados o como está establecido en la iniciativa de ley, ya se encuentran regulados dentro de nuestro Código Penal.
Algo muy interesante, y podemos decir de que esta ley es incluso otra medida para amenazar, asediar y coartar la libertad de expresión de los ciudadanos nicaragüenses, porque incluso en su mismo prólogo habla acerca de la ley de seguridad soberana. Si nosotros recordamos un poquito acerca de la ley de seguridad soberana, podemos entender de que es una ley completamente ambigua que le da o le deja discreción a los funcionarios establecer qué es una amenaza a la seguridad. Entonces, comencemos por ahí. Tenemos una ley que obviamente es completamente inútil porque ya tenemos un marco regulatorio que habla acerca de lo que sería sancionar aquellos tipos o delitos que menoscaban la dignidad y el honor de una persona. Es una norma que realmente lo que busca es, en primer lugar, inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos nicaragüenses, porque también le da potestades al judicial para que intervengan los medios o, por ejemplo, Claro o Movistar o todas tus comunicaciones privadas. Entonces, lo que tenemos aquí en esta ley realmente es una estocada más que ha venido dando el presidente Daniel Ortega en el aspecto de que en esta semana se aplicó o se promulgó lo que es la ley de agentes extranjeros, que perfectamente ya sabemos que es una ley inconstitucional completamente, y ahora vamos con la aplicación o la promulgación y de lo que es la ley de ciberdelito. Y el detalle está en que es otra ley que es completamente inconstitucional, de que limite y sanciona no solamente la constitución política, sino que también aquellos tratados internacionales que Nicaragua ha suscrito desde 1979. Estamos hablando de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, donde se habla acerca de la libertad de expresión. Muchas gracias, Carla. Sí, don Juan Carlos. Básicamente, la ley de ciberdelitos, o esta iniciativa todavía, que ya conocemos como propuesta de ley Mordaza, además de innecesaria porque muchos de sus contenidos ya están regulados, pienso que la única utilidad que tendrá es servir de un instrumento a limitar muchísimo más y controlar todo aquello que puede decirse a través de las redes sociales. Por eso precisamente se le está conociendo como ley Mordaza. Y esta ley vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. Derechos fundamentales, básicos, que además están recogidos por la Constitución política, como bien lo ha explicado Carlita. Y esto demuestra que el gobierno no está interesado en lo absoluto en observar cuáles son los derechos que le asisten a la ciudadanía y tiene una mayor preocupación por proteger sus intereses, cayendo en una actitud sectaria, en esa actitud de establecer reglas de juego en un país que le permitan solamente protegerse a sí mismo y vulnerar los derechos de la ciudadanía, de los demás, de la población entera. Esta ley es arbitraria, no solamente discrecional, es decir, discrecional es aquella ley que le permite a un funcionario o funcionaria interpretar según las circunstancias una disposición determinada y tratar de aplicarla. Eso sería discrecional, pero esta propuesta de ley va mucho más allá, en la arbitrariedad, porque deja al arbitrio del funcionario la interpretación de situaciones determinadas que luego pueden ser utilizadas para
establecer procesos que le permitan al gobierno consignar responsabilidades penales que pueden terminar con la privación de la libertad de la persona. La ley en sí es una amenaza directa a la libertad de expresión y es una violación más de los derechos de la ciudadanía. Podríamos pensar que, siendo todavía una iniciativa, quedan esperanzas para que no sea aprobada. Pero si por la víspera sacamos el día, conscientes de la aprobación la semana recién pasada de la Ley de Agentes Extranjeros, podemos deducir que la maquinaria del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional continuará la gestión de aprobación, pese a las advertencias que había hecho hace un par de semanas el Parlamento Europeo, pese a los llamados de atención que han hecho organismos regionales sobre el riesgo que representan este cóctel de leyes para la vulneración de los derechos de la población nicaragüense, y eso no ha amedrentado al gobierno en su interés de configurar la idea de país que en su mundo imaginario ellos han venido construyendo poco a poco a través del discurso que falsea la verdad, y ahora lo pretenden a través de un ordenamiento jurídico reajustado a sus creencias e intereses. Es lamentable lo que está pasando en Nicaragua, porque el gobierno con todo esto, con todas estas acciones, demuestra que no quiere escuchar voces críticas, que no quiere señalamientos, y lo único que espera en ese camino son cantos llenos de ilusión y de fantasía que adulen sus acciones. Pero la última palabra la tiene el pueblo nicaragüense, y ya encontrará la gente la forma de decir las cosas. Muchas gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias, Carla. Y hablando un poco más de la ley en sí, ¿verdad? Ya adentrándonos en ella, ¿qué tipo de sanciones establece esta propuesta de ley? Y también, ¿podrían explicarnos a quiénes castiga directamente esta ley? Bueno, realmente uno de los artículos que más sorprenden de la ley es el artículo 30. Te habla acerca del uso de las tecnologías de información y de comunicación, y te dice de que todo aquel que difunda información falsa, tergiversada, que produzca lo que es alarma, zozobra a la población, o que incite, escucha bien la parte importante, que incite al odio, va a ser sancionado de una pena de 2 a 4 años de prisión. Y te dice todavía de que en todo caso tiene que ser que perjudique la parte del honor, la difusión de una noticia falsa, y también se le establece penas de 1 a 3 años pues, de prisión. Pero lo interesante de este artículo es que, en primer lugar, ya en nuestro Código Penal, ya en su artículo 32, se habla acerca de los delitos de provocación, apología e inducción. Si lo que querían regular la Asamblea Nacional era justamente en la incitación del odio, pues ya teníamos en nuestro Código Penal, tenemos ese tipo penal que claramente está establecido y te dice cuáles serían los tipos, el actuar de cada una persona para poder caer en este delito. Ahora, con el artículo 30, lo que hace es que pone en riesgo de que cualquier persona pueda pretender, o le da la discreción a un funcionario para determinar qué es una noticia falsa. Un ejemplo, estamos hablando de que se ha escuchado las noticias de que el ascenso del coronavirus, o que va a haber un segundo repunte del coronavirus. El Estado perfectamente podría decir
que esta noticia es una noticia falsa. Si nosotros decimos de que existe un repunte o que existe algún tipo de alza en los contagios por el COVID-19, y entonces el Estado, como no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Estado, porque no tenemos datos específicos del Estado, perfectamente nos pueden decir de que estamos justamente dando una noticia falsa o transgiversada en un medio de comunicación. Y obviamente eso significa de que el Ministerio Público tiene la potestad de venir y acusarme en cualquier momento. Es que incluso, Carlita, además de lo que usted ya apuntó, puede tratarse de un contenido real, lo que se esté compartiendo a través de las redes sociales. Pero si ellos, a su juicio, es decir, si se levantó de buena o malas el funcionario y a su juicio esa verdad que se está compartiendo a través de las redes sociales genera alarma en la población, entonces ya podrían aplicar la normativa. Es decir, no vamos a poder contar ni siquiera lo que está pasando en nuestro entorno, y es que definitivamente ese artículo 30 demuestra sin lugar a dudas que quieren silenciar a las voces críticas del país. No quieren escuchar absolutamente nada. Están pretendiendo poner una mordaza sobre el mapa de Nicaragua para que la población guarde silencio sobre las cosas que pasan. Y no puede verse de forma aislada esta iniciativa, porque la recién aprobada ley de agentes extranjeros también propone mordazas, aunque en una naturaleza distinta, cuando impide a la gente que se registre, personas naturales o jurídicas, que puedan hablar sobre los asuntos públicos internos o externos. Aquí nos damos cuenta que una a una las propuestas jurídicas que va haciendo el gobierno pretenden poner una tapa a todo este caldo de cultivo social que está haciendo efervescencia en el país por el descontento de la ciudadanía. Esto se va a convertir en una olla de presión si estás presionando a la población, a los sectores, por un lado la represión, y encima de eso le impedís que puedan quejarse. Esto es como quien golpea a alguien y le exige que no se queje y que no arrugue la cara, porque si lo hace entonces lo pueden procesar. Solo falta que publiquen una ley en la cual la población tenga que agradecer el maltrato originado desde el gobierno, sea este verbal o físico. A ese extremo estamos llegando para explicarlo también en un lenguaje sencillo. La gente no podrá publicar cualquier cosa. Desde los medios de comunicación siempre hemos insistido que la educación es fundamental. También para el manejo adecuado de las redes sociales. Y si el gobierno en realidad entendiera que esto es un asunto de necesidad para incluirlo en una política pública de comunicación, establecería una serie de acciones interinstitucionales, incluyendo a la misma sociedad civil, para que esos procesos de educación surjan desde el hogar mismo, pero también desde los primeros grados de los espacios escolares, para que la responsabilidad y el sentido de responsabilidad pueda asumirse también en esos espacios virtuales que ahora forman parte de nuestras vidas, en este mundo de comunicaciones que establecemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a descansar por las noches. Claro, muchas gracias, don Juan Carlos, muchas gracias, Carla. Y escuchándolos un poco, mencionaban que cualquier persona que publique o genere algún tipo de información que genere eso sobre. Estamos hablando aquí de personas individuales, personas naturales, no solo medios de comunicación. Y por ahí iría mi siguiente pregunta. O sea, actualmente hay muchos medios independientes
espacios de discusión, de carácter cibernética, como este mismo Contexto. Contexto sí es un espacio de discusión donde se hablan de distintos temas coyunturales, o como Radio Camuapa, Radio Corporación, ¿verdad? Los distintos medios que tenemos en Nicaragua. ¿Qué pasaría con la existencia de estos espacios o medios de comunicación y de qué manera se le obligaría a la gente o a los medios a ser clausurados? Y también ¿y qué pasaría con las personas que dirigen o son entrevistados? Periodistas, comunicadores. Bueno, Adelante, Carlita. Bueno, realmente a mi punto de vista es que tenemos que ser más cuidadosos en las cosas que decimos. Al fin y al cabo, yo como defensora de derechos humanos siempre voy a ejercer mi labor. Yo creo que esa es una decisión ya muy personal de cada uno, en saber el riesgo que estás tomando en el momento de que vas a emitir una noticia, por ejemplo, o que vas a denunciar violaciones de derechos humanos, que es el caso mío. Y sabemos que en cualquier momento podemos ser procesados por parte del Estado por cualquier delito que se les ocurra, no necesariamente tiene que ser por de los ciberdelitos. O sea, hemos visto casos como por ejemplo el caso de los aguadores que convirtieron el agua en arma, y al fin y al cabo siempre vamos a tener en ese hilo una amenaza real de que en cualquier momento nos pueden inventar cualquier tipo de delitos para llevarnos a la cárcel y procesar. Ahora, el gobierno... sí, Carlita, adelante, perdón. Creo que la recomendación es saber que a lo que nos estamos enfrentando, conocer la ley, que todos y cada uno de los periodistas tienen la obligación de leer la ley, sabérsela, estar claros de cuáles son las implicaciones de la misma, pero no solamente eso, sino de que también saber cuáles son los recursos humanos y recursos legales que tienen para protegerse. En primer lugar, a mi punto de vista, de todos y cada uno de los periodistas, el día siguiente de ser publicada la ley, deberíamos de interponer un recurso de inconstitucionalidad, que es un derecho de todos y cada uno de los nicaragüenses, pero cuando se ejecuten acciones arbitrarias directamente a la persona, pues también tenemos el recurso de amparo, que tenemos que presentarlo. Yo sé que me van a decir, eso son cosas inútiles, pero son evidencias que tenemos que dejar. Tenemos que hacer una sistematización de acciones que realmente dejen evidencia de que lo que está haciendo este gobierno es una completa arbitrariedad y que es una violación a los derechos constitucionales y humanos de cada uno de nosotros. Dígame, Juan. El gobierno apuesta a la censura previa y, entre otras intenciones, también pretenden atemorizar a la población para que la gente se pregunte cosas como lo que ha planteado María Ángeles, es decir, ¿qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Cómo manejar las cosas? ¿Cómo manejar los contenidos? Entonces la gente sabrá que hay serias limitaciones y probablemente se abstendrá de abordar determinados temas. El gobierno quiere que en los espacios de comunicación tradicionales o digitales estemos hablando solamente de farándula, seguramente, ¿verdad? O del color blanco de la leche, de cosas tan simples, tan banales, y no quieren que hablemos de contenidos que pueden generar estados de opinión, pueden levantar o activar a las voces críticas, las reacciones de la población sobre asuntos determinados. Pero además del conocimiento de los extremos de esta propuesta de ley, si una vez es aprobada, y además de recurrir por inconstitucionalidad, y ojalá que no sea un recurso ni 5 ni 10, ojalá puedan entrar 10, 100, 200 o más recursos por inconstitucionalidad para que la autoridad judicial se vea obligada a pronunciarse. Vamos a ver si son capaces de emitir 100 o 200 resoluciones absurdas contra el sentido de lo natural, de lo que debería ser, o
podrían sorprender a la población, declarando procedente los recursos y mandando a corregir lo mal actuado. Pero con esto de la amplitud y la discrecionalidad que termina siendo arbitrariedad concedida en el artículo 30 de ese articulado, en cada espacio, tradicional o digital, y digo tradicional porque ahora hay una transmisión simultánea también a través de las redes sociales, cualquier cosa que se diga, por muy real y cierto que sea, si no es del agrado del funcionario público de gobierno, puede representar inmediatamente serios problemas en los términos planteados por la ley, que podrían terminar, en el peor de los casos, con la privación de la libertad. Pero en medio podrían aparecer otro tipo de amonestaciones, el acoso, las citatorias, ese accionar interminable que siempre pretende desestimular el afán de la gente por cuestionar lo que consideran está mal dentro del gobierno. Y es que la gente no puede darse el lujo de permitirle al gobierno avanzar con este cóctel jurídico, aprobando normativas que limitan indebidamente los derechos de la población en varios ámbitos, no solamente con la ley de agentes extranjeros, no solamente con esta propuesta de ley de ciberdelitos, sino con cualquier otra normativa, la de la cadena perpetua, porque una cosa va en pos de la otra. Te hablan de promoción de los delitos de odio, pero luego te están preparando la sanción para esos delitos de odio ya con la cadena perpetua. ¿Y quién va a interpretar el tema? El funcionario, y lo va a hacer de forma discrecional, cuando en derecho hemos aprendido que hay principios básicos. Por favor, cuando uno mira el comportamiento de los funcionarios públicos y de las propuestas que hacen los pseudopadres de la patria en el Parlamento, uno se pregunta, pero ¿en qué momento contaron esa historia en los salones de clase de la Facultad de Derecho? ¿Cuál fue la clase que me perdí? ¿O quién llegó como invitado a explicar eso? Que no me lo explicaron de esa manera. A veces uno siente tal decepción que yo he pensado, ¿será que necesito inscribirme nuevamente en la escuela de Derecho para reaprender toda esa configuración de principios absurdos del derecho que se promueven desde la lógica nicaragüense? A mí me parece que no puede darse lujo la ciudadanía y no debe la ciudadanía pensar que estas leyes perjudican solamente a medios de comunicación tradicionales o digitales, o que perjudican solamente a las organizaciones civiles o a otros sectores. Es que es una afectación para toda la población nicaragüense. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, Carla. Y ya para ir finalizando, me queda una última pregunta que nos enviaron, que es una preocupación que hay con estas tres leyes, este como, y lo han mencionado, lo acaba de mencionar don Juan Carlos. Da la impresión de que las tres iniciativas de ley que recientemente están en la Asamblea forman parte de una estrategia. O sea, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes y cómo podríamos empalmarlas o enlazarlas, estas tres? Bueno, yo creo de que estas tres leyes sí son una estrategia completamente. De hecho, creo que tienen nombre y apellido, fueron creadas con nombre y apellido. Realmente, simplemente su objetivo es menoscabar, amenazar, amedrentar a las personas que están levantando su voz en contra del gobierno. Estamos claros de que la única forma de que están buscando, la única forma que tiene el gobierno para callar esta voz es justamente de esta forma, no existe otra, pero realmente dentro de mi pensar, de mis recomendaciones, podría decirse, es que
justamente las personas tienen que estar claros de que no vale tener miedo. Aquí tenemos que buscar cómo realmente tenemos derechos fundamentales inherentes a la persona, por lo tanto tenemos la obligación de venir y expresarnos libremente, independientemente, no se puede tapar el sol con un dedo. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es unirnos todos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, levantar nuestra voz, interponer los recursos tanto de inconstitucionalidad ya cuando esté aprobada y si nos pasa de manera concreta de los recursos de amparo. Tenemos que utilizar las herramientas que tenemos en la mano para poder hacer tal vez mella un poco este tipo de leyes que están constantemente aprobando. No es absurdo que el día de mañana aparezca otra iniciativa de ley que justamente lo que busque es mermar, menoscabar el poder que tiene la población en cuanto a expresarse libremente. El gobierno, mediante leyes y decretos, pretende imponer su realidad del mundo, una realidad inexistente, decorada con globitos de colores y música para endulzar los oídos, distante escenario de aquel en que vive el resto de la ciudadanía, que sufre la represión, que sufre las carencias, las limitaciones de sus derechos y que anhela un cambio en el sistema, un cambio de pensamiento y un cambio de propuesta. Estas leyes no están desconectadas entre sí y todas ellas buscan la criminalización del pensamiento crítico, del disenso, de las voces que apuntan hacia otro sentido distinto al que sostienen las voces del discurso oficial. Esa interconexión de leyes, que no se trata solamente de la recién aprobada o de las dos que puedan estar en la cañería del Parlamento, sino que para ver llegar otras propuestas jurídicas absurdas, seguramente irán complementando ese mundo imaginario del gobierno, queriéndolo imponer en su propia realidad a través de estos instrumentos. No desistir, tener cuidado, por supuesto, pero yo creo que los recursos por inconstitucionalidad tienen que agobiar al sistema de justicia de este país y que sirvan de presión, aunque muchos puedan anticipar el resultado de esa gestión, pero es necesario establecer ese nivel de cuestionamiento para que se conozca también que hasta en esos espacios se pretende limitar el derecho de la ciudadanía. La esperanza es lo último que se pierde. Y más allá de cuál sea el color de los partidos políticos en un gobierno, cualquiera que sea el partido en el poder, debe haber una comprensión que no puede persistir el pensamiento sectario y que tiene que haber una verdadera apertura para adoptar a la política como una ciencia que busca la satisfacción de las necesidades de la gente y no la satisfacción de los intereses de pequeños grupos como son los partidos políticos. Ojalá que pronto el escenario pueda mejorar y ojalá que el gobierno desista de estar promoviendo este cóctel de normativas que limitan cada vez más el radio de acción de la ciudadanía, porque también podrían devolverse en su contra estas propuestas de ley. No sabemos si más adelante esos mismos instrumentos entonces podrán utilizarse en contra de todo lo que vociferan ellos en su discurso oficial, que está lleno de odio, lleno de mentira y lleno de cosas que sancionan esas mismas propuestas de ley. Muchísimas gracias a ambos. Y ya para ir cerrando, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Mi mensaje es el mismo. Creo de que lo importante aquí es que todos
todos y cada uno nos unamos, que seamos uno en el aspecto de interponer los recursos de exhibición personal, que denunciemos además las agresiones, las amenazas y todo lo que pueda limitar la libertad de expresión, la libertad de movilización. Creo que es importante dejar sentado sistemáticamente los abusos que está cometiendo el gobierno de Daniel Ortega, y pues realmente aquí creo de que todos y cada uno de nosotros lo que queremos es un mejor país, ser personas que realmente podamos hablar libremente sin tener miedo, poder movilizarnos libremente por todo el territorio nacional sin estar asediados, sin estar amenazados o sin estar pensando si vamos a regresar a nuestros hogares. La verdad es que la única forma de que podamos realmente salir de esto es haciendo los mecanismos que tenemos, que son los recursos de constitucionalidad y la unidad. Yo creo que la población, como mensaje, no final, sino como un mensaje más, debe asumir el desafío individual y colectivo de mantener un pensamiento crítico en cualquier espacio. No puede agacharse la cabeza frente a la sinrazón del discurso oficial. Siempre hay que estar con la frente en alto, cuestionando aquello que no está bien, pero que cada cuestionamiento esté también lleno de propuestas de cambio, y que desde la ciudadanía se pueda generar una actitud distinta frente a los eventuales procesos electorales, para que con responsabilidad la gente pueda seleccionar y exigirle también a los partidos políticos o propuestas políticas electorales mayor responsabilidad en las propuestas que hagan, porque mucho mal han ofrecido históricamente los partidos políticos, y creo que es hora de pensar más en Nicaragua y menos en sectores determinados. Nicaragua puede salir de esta, y no es necesario promover discursos retorcidos para lograrlo. Hay que simplemente promover el pensamiento crítico y el debate de las ideas. No perdamos esos espacios ni permitamos que nos los arrebaten. Gracias, María Ángeles. Gracias, Carlita. Un gusto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, María Ángeles. No, gracias a ustedes por estar acá con nosotros, por compartir toda esa información, por darle toda esa información a la ciudadanía, por darnos una guía de qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, y cómo podemos enfrentar estas leyes que nos están imponiendo, ¿verdad? También queremos agradecer a las personas que nos han enviado sus dudas y comentarios sobre esta temática, y los invitamos a seguir enviándonos sus dudas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.